ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Nos vamos a... Oye, el viento, hay mucho taco, ya está chispeando, por lo menos aquí en la comuna de Providencia, árboles caídos en algunos sectores de la región metropolitana, al menos en el sur está más intenso todavía, pero esa sensación de como que se viene como una tormenta, y no en el sentido político solamente, sino que meteorológico, que a ti no te gusta, yo sé, el terrorismo meteorológico como tú les dices. ¿Esto califica como terrorismo meteorológico? Todo el rato. ¿Todo el rato tú crees? Además que llamar chispear a esto es alguien tosiendo cerca tuyo nomás. Además, Chispeando. Nah, aquí. Así se llama el chispear. Eso es chispear, pues. tú cruzas el terrorismo meteorológico con el terrorismo sísmico, entonces dices... ¿Quién dijo? Aquí nos está discutiendo recién sobre la mesa que viene un temblor o algo. Yo no dije eso. Lo dijimos, Yo no dije lo dijimos eso. antes de entrar al aire. Se analizó sobre esta mesa. Ah, sí, pero Porque yo no hay hablé viento nada, caliente. yo no hablé nada de terrorismo sísmico. Yo quiero aprovechar que tengo un panel joven, Rodrigo Sandoval, acá, Tomás. ¿Qué tal? ¿Tú has farmeado Alma o no? Dale. ¿Aura? Sí, Ahora sí te totalmente. equivocaste. Ahora mismo. ¿Aura? Estás Ahora mismo farmeando ahora. estamos farmeando ahora. Laura y el alma son casi lo mismo en mi criterio. Claro. Dos cosas intangibles, Real. No, pero incomprobables. buen tema. Lo puso el presidente Boric sobre la mesa. Y yo lo encuentro interesante porque los jóvenes ocupando el espacio público, es bueno eso. Farmeando. Sí, pues. En vez de estar en el celular, Total. en la casa, encerrado. Estoy de acuerdo, es verdad. ¿Qué daño hace eso? ¿Viste? La gente joven está por farmear. Rodrigo, Está bueno eso. ¿No quieres escuchar mi opinión? por favor. No, La queremos escuchar. por favor. Los auditores, sobre todo. No, a mí me parece súper bien que la gente más joven tenga sus términos, siempre los ha tenido, y me parece que le den su significado y que mantengan códigos entre ellos así. Lo que me parece bien patético son autoridades políticas tratando de apropiarse de esos términos para parecer simpáticos, para parecer jóvenes. Y eso también siempre ha sucedido y siempre me ha parecido patético. Toma. Ustedes me preguntaron. Se levantó, pero... Sí, ustedes me preguntaron y les advertí que está de mal genio. ¿Sabéis qué? Yo que leo auras. ¿Ah, leo- sí? Sí, es la aura de Rodrigo hoy día viene sumamente contaminada, mira. Cargadito. Oscura. Así Pura. Es como el viento de Tropiconce. Que llegó a Santiago, insisto. ¿Ya tú que lees Aura, dijiste? ¿Qué? Ah, solamente eso, que Rodrigo está con él. ¿Y yo? ¿Oscura también? ¿Qué ves? Obsérvame bien. Celeste como Carmelita. Macarena Cornejo, abogada, secretaria general de Bópoli con experiencia en trabajo legislativo y políticas públicas. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida. Muy bien, muy buenos días a todos. Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo. Tomás, bienvenido. Gracias por invitarme. Y Rodrigo Sandoval, abogado experto en Derecho Migrante, académico de la Universidad de Chile, Mañoso del día. con el aura muy sobrecargado hoy día. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias a todos, menos a uno. Oh. Va a haber cambios en... el gobierno se compromete, como se ha señalado, a realizar cambios y a retirar la urgencia del proyecto de seguridad, pero no está dispuesto a retirarlo, que ha sido la polémica de las últimas horas. Tomás, ¿qué es lo que más destacas de lo que ha pasado en las últimas horas con un proyecto que se esperaba desde hace mucho rato, pero que para muchos es tejo pasado, para otros es discusión con convicciones de parte del gobierno? Lo que pasa es que en medio de la trifulca más ideológica, que está muy bien que se dé, porque para eso tenemos parlamentarios que representan visiones de mundo, etcétera, ha quedado un poco perdida la respuesta a la pregunta básica de qué sirve interceptar las comunicaciones de los ciudadanos sin pasar por sede judicial por 240 días, por 8 meses. De cuál es la utilidad práctica de resolver el problema de seguridad. Yo creo que esa es la pregunta de fondo y ha salido un poco de la discusión pública, o quienes defienden e impulsan esta reforma constitucional de control ciudadano, digamos, no lo han podido resolver. El tema no ha sido ese. Dos, y el otro tema que yo quería poner sobre la mesa es que no han pasado todavía 3 meses, entiendo, desde que se rechazó en el Senado
la flexibilización del secreto bancario. No sé si se acuerdan que estuvimos discutiendo eso, en realidad un proyecto que lleva como 3 años, que creaba un subsistema de inteligencia financiera. ¿Para qué? Para que la unidad de análisis financiero que se relaciona con el Estado a través del Ministerio de Hacienda pueda revisar las transacciones bancarias sin previa orden judicial. Ahora eso no lo haría el gobierno, ¿cierto? Lo haría la unidad de análisis financiero con el objetivo de prevenir que pasen cosas como las que han sucedido, que son muy graves, que se lavaron 84 millones de dólares del Tren de Aragua en el Banco Santander, básicamente, ni más ni menos. Entonces, ante ese problema se propuso una modificación que permitía preventivamente y sin orden judicial hacer ese trabajo de ver las cuentas, ¿no? Entonces, en ese momento, la derecha y el gobierno se opusieron, digamos, no dejaron que avanzara eso, se terminó empatando, se fue a la mixta, se cayó el asunto. Yo quería leer las declaraciones del parlamentario Gustavo Sangüesa de la UDI en ese momento, que él decía: ¿puede un policía llegar y entrar a un domicilio hoy día? No puede porque necesita autorización. ¿Se puede llegar y revisar un teléfono de un ciudadano hoy día? No puede porque necesita una autorización. Es decir, tiene que haber siempre un control desde los tribunales de la intromisión del Estado en las cuentas bancarias de los ciudadanos. ¿Dónde quedó esa convicción cuando se trata de interceptar comunicaciones? Porque hasta el momento no queda claro que eso sirva para controlar la seguridad y perseguir el crimen organizado, pero cuando se pone inconsistente la cosa es por qué la derecha se negó con las cuentas bancarias, que lo iba a hacer una unidad de análisis financiero, un organismo técnico. Y ahora lo haría el presidente de la República sin pasar por sede judicial, sin ningún tipo de control y en algo que además nuestra Constitución hoy día no permite por considerarla excesiva. Lo traduzco, por considerarla autoritaria. Entonces realmente el debate se fue por un lado, que la ciudadanía quedó no entiendo nada, y al mismo tiempo se pisó la cola con un principio que ellos habían dicho que era no metamos acá a revisar cosas personales sin jueces ni fiscales. Entonces, ¿Macarena? Mira, yo valoro, la verdad, la disposición del gobierno a hacer modificaciones a la reforma que ingresaron la semana pasada. Entendiendo que obviamente acá se cometieron errores, parte de esos errores fue no haber hecho un trabajo prelegislativo con, al menos con los senadores que tienes tú como votos, o sea, con los 26 al menos, pensando que esto además es una reforma constitucional que necesita 4/7, o sea, necesita 29 votos para poder avanzar en el Senado y esos votos al día de hoy no existen. Esos votos no los tienes, que yo creo que ni siquiera tienes los 26 votos. Si es que cuentas obviamente dentro de la bancada, que es dentro de la bancada de Bópoli, a Matías Walker y al senador Calisto. Esos votos no están el día de hoy. Entonces, lo primero es que obviamente acá ocurrió un error, que es el no trabajo con los parlamentarios, con los senadores puntualmente. Y ayer yo tuve una reunión en La Moneda, en representación del partido, donde obviamente se hablaron cuáles son los temas y cuáles son las líneas rojas, obviamente, que existen dentro de los partidos en esta reforma constitucional y cómo podemos avanzar, obviamente, en seguir buscando tener mayor seguridad, avanzar en las reformas legales, y ver qué pasa con el tema constitucional, porque obviamente acá hay ciertos temas puntuales, hay algunos que son buenos, hay otros que obviamente se exceden y le da un poder absoluto obviamente al presidente de la República. Y acá lo que obviamente tenemos que buscar es que a largo plazo esto sea una reforma que le haga bien al país y le haga bien también obviamente a los ciudadanos en general y que no dependa de quién es la persona de turno que está gobernando, porque obviamente acá para las personas de izquierda hay un grupo que no le convence, básicamente, y para los de derecha también, naturalmente, si es que viniera un presidente que a nosotros no nos convenciera, pasaría exactamente lo mismo. Así que obviamente acá uno tiene que pensar en una mirada a largo plazo y no solamente con la conveniencia de votos que uno tiene en el hoy día mismo. Uh-huh. Rodrigo Sandoval. A mí lo que me pasa es que hace mucho tiempo que uno viene sintiéndose secuestrado de un debate que se ve como de extremos. Entonces uno siente como que cuando cuestiona un punto, necesariamente se le atribuye como que es parte del otro lado. Y pasa mucho cuando uno tiene alguna opinión sobre cómo se comporta alguno de los bloques, inmediatamente se atribuye de que uno es del bloque opuesto.
Yo lo que siento es que este debate se está dando, la diferencia está entre ser de centro, entre estar en la mediana o estar en la media, para decirlo en términos estadísticos. Porque el problema de cuando uno discute desde las medianas es que los extremos van definiendo el centro, el centro de la discusión finalmente. Entonces, cuando un sector extrema su posición, el otro sector va a condicionar su situación respecto del punto que puso el otro y finalmente, sin darnos cuenta, terminamos en un punto en el que nadie quería estar. Lo digo en términos concretos. Me preocupa que aquí se esté discutiendo de que no, que es exagerado este tema de intervenir las comunicaciones privadas en un plazo de 200 y tantos días y se diga que el problema es la cantidad de días. Es que en un régimen democrático no existe ninguna circunstancia en que la autoridad ejecutiva pueda estar en condiciones de, por su propia decisión, intervenir las comunicaciones privadas. Eso no puede pasar y no importa si nos dicen 200 días, 300 días, para que sintamos que por fijarlo en 30 es una buena noticia. Entonces me preocupa que el debate no esté en términos de principios, de conceptos, de ideas claras que se tienen desde un principio, desde un comienzo, y se esté determinando por lo que el del frente esté diciendo. Porque creo que hace mucho tiempo que nuestras discusiones se están llevando en ese sentido. Y como aquí se sigue lo que la temperatura ambiente está determinando, finalmente todos nos dejamos llevar. Y así es como hemos tenido, como se ha criticado otras veces acá, se ha criticado a cierto grupo político que cuando estuvo en el gobierno terminó entregando una agenda casi de la derecha, simplemente por no tener eso claro o no tener esa firmeza y dejarse llevar por esa ola. Lo que ahora también puede terminar pasando es que sectores que se supone defienden principios democráticos terminen haciendo aceptable una respuesta que, por definición, no debería ser tolerada por nadie que se diga demócrata. Es decir, aquí el debate no puede ser llegar a un término medio entre lo que dice uno u otro lado. Hay cosas que no se pueden transar. No existe ninguna circunstancia, no existe ningún evento, no existe ninguna condición en la cual en un régimen democrático sea tolerable, insisto, que la autoridad ejecutiva, sin pedirle permiso a nadie, puede intervenir las comunicaciones privadas. Para eso está la autoridad judicial cuando hay alguna investigación de orden criminal, y para eso existen los estados de excepción cuando esa agresión viene desde afuera. El resto no existe ese evento. Entonces, ¿por qué seguimos discutiendo un tema de plazos cuando es un tema de concepto? Tomás, ¿quería decir algo? Y lo último que dice Rodrigo es clave porque en Chile existe el estado de sitio, que está dentro de nuestra Constitución. Son muy pocos días en los que en un estado de excepción se puede hacer lo que no se puede hacer de puertas adentro, digamos, por una amenaza externa, etc. Entonces, lo que hay detrás de este proyecto de reforma constitucional de persecución ciudadana, justamente, es la tesis del enemigo interno, ¿no? De que una situación de guerra de Chile con otro país, con una amenaza externa, tú la llevas dentro de la ciudadanía chilena y permites cosas propias de la guerra, ¿no? Rodrigo ponía el caso del tema de las comunicaciones, pero cosas de la guerra en todo nivel, digamos. El uso de armamento pesado, a cargo, todavía no se sabe, de un general del ejército de carabineros. ¿Para qué? Para básicamente responder con un calibre mayor a la amenaza de ese enemigo interno, digamos. Y Chile tuvo la tesis del enemigo interno durante dolorosos 17 años, digamos, con estados de sitio eternos, sin contrapesos judiciales, con el Congreso cerrado, y en donde el Estado utilizaba fraudulentamente sus organismos de inteligencia para torturar, desaparecer personas de forma ilegal y sistemática. Entonces, por eso tampoco es baladí que vuelva, y no es un detalle de las ideas, digamos. O sea, la tesis del enemigo interno existió en Chile y yo creo que este proyecto la vuelve a traer en la mesa en circunstancias de que estamos en democracia. Entonces, por eso yo creo que no pega ni junta con el contexto de lo que las personas esperaban de este gobierno. Creo que es una gran decepción de este gobierno que pretenda resolver el problema de seguridad con una reforma constitucional de persecución ciudadana que nos retrotrae a la tesis del enemigo interno de Augusto Pinochet. Macarena, pero hay un elemento que está sobre la mesa y en la discusión, que es el aparente apoyo ciudadano a medidas que se han anunciado.
Tanto así que en algún momento desde el mismo oficialismo se pensó en la posibilidad de citar un nuevo plebiscito para tratar de avanzar con estas medidas. ¿Tú crees que cuenta con apoyo ciudadano, no? Yo creo que la ciudadanía en general busca que los gobiernos o este gobierno en particular se haga cargo de problemas de seguridad que obviamente, yo creo que todos los ciudadanos queremos obviamente vivir en un entorno que es más seguro, pero también con libertad. Yo creo que la gente tampoco está disponible, y también lo mostró el Academ del domingo, la gente tampoco está disponible a ceder todos los derechos por solamente por mayor seguridad. No necesariamente, de hecho la Academ lo muestra. La gente, no, ni siquiera fue la del domingo, fue creo que una que salió el día jueves de la semana pasada. En esa Academ se demuestra también que la gente tampoco está disponible a ceder todos sus derechos por necesariamente tener seguridad, mayor seguridad. Uh-huh. Obviamente que tenemos que avanzar en una agenda que entregue seguridad a los ciudadanos, pero obviamente no puede ser a costa de cualquier cosa. Yo creo que uno puede avanzar en una reforma constitucional, sí, obviamente con conversaciones con el Congreso, sin pasar a llevar al Congreso, con las limitaciones del poder, obviamente, que es lo que tenemos hoy en día en nuestra Constitución. Y si vamos a agregar temas de seguridad, esos temas de seguridad también tienen que ser acotados y obviamente con los contrapesos necesarios que tiene nuestra democracia al día de hoy. ¿Rodrigo? Es que no estoy de acuerdo con el supuesto del que parte Maca, porque justamente una de las cosas que a uno más le preocupa cuando ve los datos es que si bien puede que no sea la mayoría, igual es una cantidad muy preocupante el apoyo que tiene, aunque sea minoritario, pero igual es preocupante que haya un 42-43% de gente dispuesta a tolerar cuestiones tan aberrantes como las que se están proponiendo. Y mi principal sospecha es que eso se debe a que nadie entiende bien de qué se está hablando, porque nosotros estamos hablando de una serie de conceptos como estado de excepción constitucional, como inviolabilidad de comunicaciones, pero en concreto, en el debate público, la gente que está viendo esta noticia sin mayor información no entiende bien lo que está en juego. Y lo que tiene que entender las personas que nos están oyendo es que alguien va a poder, sin pasar por autoridad judicial, saber qué es lo que usted está hablando, qué es lo que usted tiene en su teléfono celular, qué es lo que existe en su casa, va a poder decirle que usted se quede dentro de su casa, va a poder sacarlo a su casa y tenerlo en lugares distintos que lo que son los habilitados para retener gente. Es decir, ese tipo de cosas son las que van a suceder, en donde alguien por sospecha a su hijo, a su sobrino, a usted mismo lo va a poder tomar y lo va a poder llevar porque tiene un tatuaje que no le llama la atención. Es decir, el tipo de cosas que pueden suceder yo creo que no están siendo comprendidas por la opinión pública. Y este debate que se está llevando a un nivel conceptual demasiado elevado está impidiendo de que la gente se dé cuenta que lo que se está discutiendo aquí es llegar a niveles nunca vistos en una democracia de la afectación de los derechos que esas personas tienen. Y como llevamos ya demasiado tiempo sin tener ese tipo de conculcaciones a derechos básicos, la gente perdió esa noción. Pero hay que recordarle a los más viejos, a los más jóvenes, que antes no se podía contar un chiste en una micro con tranquilidad porque podía aparecer alguien, te tomaba detenido y desaparecía por unos días con suerte, porque algunas veces desaparecía para siempre, y ese tipo de cosas pasan en estados cuando existen este tipo de facultades sin control. Uh-huh. Y por esa razón, en un estado de derecho, quien tiene esas facultades, cuando se justifica, es el Poder Judicial. Hay dos conceptos que tengo que aprender en las últimas horas. Farmear es uno y liberales es otro. Y liberales. ¿Qué es liberales? Sí, liberales. Sí, es que de repente como que se nos cuela un poco la I, pero es el iliberales. Wow. Quiero que me profundicen sobre el iliberalismo en el segundo bloque, si les parece. Estamos con Macarena Cornejo, Rodrigo Sandoval y Tomás Leighton hoy día haciendo País ADN. Permítame farmear un comunicado que acaba de lanzar el Club Deportivo de la Universidad Católica, que decidió despedir a José María Uljubasic, que había sido su gerente técnico durante los últimos años, fundamentalmente sobre el tetracampeonato. Los malos resultados entonces han significado su salida del club. Estuvo 16 años en el cargo. Eso me acordaba que llevaba como harto tiempo, ¿no? Sí, y fue arquero y además capitán del
plantel de honor de la Universidad Católica. Noticia deportiva en desarrollo, lo que significa que nadie tiene su puesto asegurado. Sobre todo en el gobierno, donde las disputas crecen y crecen cada día. El Se enfrentan y se enfrentan. entiendo el por qué la ministro de Católica Defensa, a propósito, Rodrigo Sandoval, se ha lanzado con colores propios en las últimas horas, con más de alguna interpretación, no solo en términos de las materias que le incumben, sino que de las que no le incumben. Lo que ha vuelto a poner en tela de juicio el estilo del presidente José Antonio Kast, que dice que él no es igual que los otros presidentes y que le da lo mismo que los ministros se agarran porque es una tendencia de este gobierno. Le encuentro toda la razón al presidente Kast. Él ni se acerca a ser como los anteriores presidentes. Tiene toda la razón. Pero te parece bien, Macarena, que se estén agarrando los ministros a cada rato, ¿no? Como parte del... No, yo creo que acá Existe esa tensión. Hay una descoordinación comunicacional que se ve y para nadie es un... O sea, lo vemos a diario. Ahora, yo creo que obviamente el ministro puede hacer los comentarios que a él le parezcan. Lo importante es que salió el presidente de la República y también el ministro Alvarado a decir que el gobierno no estaba pensando, obviamente, ni en eliminar el convenio de la OIT, el 169, y a algo más se refirió el ministro Barros, a la ley Lafkenze. Sí. 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 Sí, no, si fueron como varios temas. Sí, entonces lo importante acá, creo yo, es que el presidente ya tomó la postura, que es la postura obviamente del gobierno, y el ministro Alvarado hizo exactamente lo mismo, independiente de lo que haya dicho el ministro Barros. Pero bueno, obviamente yo creo que acá los ministros deberían aportar desde las carteras para las cuales están obviamente convocados. No, y además porque, perdona, pero... no sé qué tiene que estar haciendo el ministro de Defensa hablando del convenio de la OIT, además de forma desinformada, como hablando como si el convenio tratara sobre temas de derecho, como decía, de nacionalidad. Sí. Como de las plurinacionales, cuando el convenio no habla de eso, habla del derecho a existir de los pueblos y de los derechos culturales de los pueblos, y entonces se metió en un bosque de un tema que no maneja, y en una circunstancia en donde no es que él no tenga nada que hacer, digamos. O sea, creo que el mismo día o en las mismas horas en donde un general argentino puso en duda la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes, o sea, ni más ni menos. Entonces ahí uno... echa de menos el orden, porque no es un tema de que estén peleados los ministros y eso sea como popular ante la gente o nos merezca alguna opinión. A mí me da lo mismo que se pelean entre ellos, pero yo esperaría que el ministro de Defensa esté listo y dispuesto a pronunciarse cuando hay amenaza a la soberanía, en vez de hablar de que el pueblo mapuche no tiene derecho a existir o otras barbaridades. Pero no llegó tan lejos, no le pongáis. Además, pero es que se confundió, en la discusión. Pero hay varias cosas. Cuidado ahí con algo, Tomás. Mira, a ver, primero, respecto a lo que dice Maca, claro, el presidente lo aclara, pero yo no sé si es aceptable que un ministro hable de cuestiones que son de clara connotación política, fuera de su cartera. No sé qué tan fuera, dependiendo de cómo se entienda la cartera, pero asumiendo que fuera dentro, da lo mismo. Cuando un presidente corrige en público lo que un ministro sostuvo, ese ministro deja de ser ministro. Debería dejar de ser ministro. Pero por supuesto, es decir, piensen todas estas cosas que están pasando cuando hablaba de que Kast no se parece a ninguno de los presidentes. ¿Ustedes se imaginan que a Ricardo Lago, un embajador de Estados Unidos, hubiese hecho los desaires que ha hecho el embajador acá? ¿Cuánto habría durado ese embajador? ¿Ustedes se imaginan un ministro que a Ricardo Lago le hubiese hablado de temas que no debía hablar, y Ricardo Lago, ¿ustedes creen que se habría molestado en aclarar que él no piensa lo mismo? Ese ministro habría dejado de ser ministro y todos habríamos entendido lo que eso significaba. Entonces, yo creo que aquí hay un problema, más que de diseño, hay una incapacidad que tiene el presidente de poder conducir lo que son ministros respecto a los cuales parece que no tiene el control que pretende tener. Buscan centralizar una agenda más allá de las voluntades o disposiciones, porque ni hablar de Poduje, que ha tenido su propia agenda. Pero eso es una cosa, pero otra cosa distinta, cuidado, si hay alguien que tiene que ser el último que tiene que hablar de los temas, como por ejemplo lo que opinó el general argentino,
El último que debería hablar es el ministro de Defensa. Bueno, pero El último. yo esperaría que estuviera atento a eso. Pero de acuerdo. Pero hizo noticia por otra cosa. Pero es que no es el... No. Estamos claros yo en no he eso. dicho que tenga que hablar. Yo perfecto, dije que no, porque yo lo entendí mal. También son importantes. O sea, Está si es súper que bien. él no tiene que hablar de eso porque Es un está mal hablando del momento, otro. es un mal momento para hablar de eso. Ya, eso lo entiendo. Pero habiendo tanto, pucha, yo encuentro que acá se le ha tocado mucho fuego amigo, no solo de sus ministros y de sus partidos, sino que además de sus dos principales aliados internacionales, que estamos negociando con Estados Unidos en estos momentos los aranceles, y con una postura muy dura de los Estados Unidos habla de que Donald Trump ni embajada con el gobierno chileno. Y segundo, que a propósito de esta cuestión del Estrecho de Magallanes, sea Milei el que le pone pelo a la sopa al gobierno chileno, es raro lo que está pasando. ¿Ah? Ni hablar de que Donald Trump nos tenga subiendo el precio de la benzina toda la semana, que también es una cuestión que no nos pega solo a nosotros, sino que a todo el mundo, ¿no? Sí, mira, Somos malos amigos. No, mira, yo creo que acá en políticas de Estado y en temas internacionales, en general, obviamente pueden haber errores que yo no creo que no son culpa del presidente de la República. O sea, que él tenga una amistad o una cercanía política con el presidente de Argentina, que no es él, obviamente, el que hizo las declaraciones ayer o antes de ayer, sino que fue el jefe de defensa del extremo sur de Argentina. No se lo podemos, obviamente... Un jefe militar argentino, Gustavo Javier. No se lo podemos endosar principalmente a Javier Milei. Si Javier Milei no fue el que hizo las declaraciones, obviamente este personaje argentino hace esta declaración... Sí, le va a mandar una nota de protesta, obviamente, y ahí saldrá el gobierno argentino, ya con el presidente Milei, respondiendo a eso, o obviamente haciendo los cambios que tienen que hacer necesarios en estas políticas. Tomás, que... O sea, el gobierno anterior creo que el gobierno argentino puso una cerca 5 metros de diferencia de lo que correspondía y el presidente Boric reaccionó inmediatamente. Entonces... También a mí me hace dudar, en medio de las negociaciones por los tratados de libre comercio, por los aranceles, tratados de libre comercio que Estados Unidos negocia unilateralmente cuando quiere con los países que son medianos o pequeños, como que uno echa de menos que haya una autoridad más fuerte en los temas importantes, pero parece que la autoridad va solamente en hacer reformas constitucionales que son súper polémicas, que dividen a los chilenos, pero no se ponen firmes cuando hay que defender la soberanía nacional. Y eso es lo que a mí... Hay un problema... Perdona ahí pero es que los ministros trabajan para alguien también. Entonces, cuando el general argentino se equivoca, responde Milei. Y cuando un ministro chileno se equivoca, responde el presidente de la República y se pone al frente. Eso creo yo, ¿no? Como a veces uno echa de menos que la autoridad presidencial se ejerce respecto a los errores que se cometen, los tuyos y los del otro, digamos. O sea, uno responde porque si no nos metamos a presidente de la República, digamos. Yo creo que hay que ordenar y hay que dar señales, y yo creo que eso lo he echado mucho de menos por nuestra tradición también de política exterior, que hace muchos años es firme, es clara, se hace respetar. ¿Macarena? No, yo quiero decir que lo que está diciendo Tomás, yo creo realmente que el gobierno está reaccionando y está reaccionando bien. Esto es una política que es de Estado, que no solamente da lo mismo si es el presidente Kast o es el presidente Boric. Acá tenemos nosotros que defender nuestra soberanía independiente del presidente que esté. A mí me puede caer más o menos bien el expresidente Gabriel Boric, y no es parte del tema. Yo voy a salir a defender que el presidente Gabriel Boric en su momento hizo una nota de protesta, el gobierno anterior, pero porque es una política de Estado, es defender a nuestro país finalmente. Entonces acá da lo mismo si es el presidente Kast, oye, no, es que se demoró 1 hora más. No, yo creo que reaccionaron a tiempo. Y frente a eso creo que debemos estar obviamente todos defendiendo la soberanía de nuestro país, independiente del color político. Yo creo que acá hay discusiones que uno puede dar, oye, mira, a mí no me parece lo que está haciendo el presidente Kast respecto a la reforma de seguridad. Perfecto, obviamente cada uno puede tener sus opiniones respecto a eso, si nos gusta más o menos, cuáles son las líneas rojas, obviamente, que uno puede cruzar. Pero distinto es cuando hablamos de soberanía. Acá yo creo que tenemos que estar todos en la misma línea de apoyar al gobierno con una nota que va obviamente hacia Argentina. Pescar mucho lo que dicen los militares tampoco me parece
Ni aquí ni allá. Es que ahí hay dos cosas. Una, Habitualmente andan tocando la oreja de manera... Y- hay gente que mide poco. y también la forma que tienen muchos actores. Además fue un podcast, fue una cosa media rara. Es Yo que creo eso que te iba a decir, estaba y el cómodo. personaje de partida, a él no lo tenía identificado, entonces no sé si fue un personaje cualquiera, se salió de madre, no tengo idea. Mira, varias ¿No te cosas. acordás cuando Milei contó que Trump la había Eso hecho? mismo, no fue Milei, fue Macri. Me estaba acordando de la misma Ah, historia. Justamente me estaba acordando de la misma. Cuéntala para que sepan. No, porque Macri le dijo, que Donald Trump le dijo a Macri, ¿por qué no invadir de una vez por toda Chile? Digamos. Claro, porque él estaba en su oficina viendo un mapa y le dijo, Sí. ¿qué es lo que hay aquí? Es decir, ni siquiera sabía que estaba Chile ahí. Y él le dijo, no, aquí hay un paísito que se llama Chile. Oye, ¿y por qué no lo invadí y llegáis al Pacífico? Ese ¿Qué fue el estáis- comentario. qué estáis esperando para llegar ¿Qué al estáis Pacífico? esperando? Entonces, pero a propósito de eso quería decir algo con relación a lo que plantea Macarena. Yo creo, Macarena, ahí tengo que disentir. Si hay un momento en el cual uno duda de si se está abordando la política exterior con una lógica de Estado, es precisamente en los últimos meses. Porque muchas de las acciones que ha tenido el gobierno han sido en dirección a afinidades políticas y no a un sentido estratégico de lo que significa Chile y de lo que ha sido la historia de Chile, tanto en términos de las adhesiones como también de las desafectaciones, porque las decisiones que se han tomado con relación a China, que es precisamente nuestra... Porque estamos más complicados que el Mago Jiménez, porque Yo lo estoy de China y Estados Unidos... Pero no te tenés- compliques más, ¿Ya? porque el tema es cierto que estamos en una relación complicada, pero si hay algo que nos puede sostener en el basureo que actualmente estamos experimentando de parte de Estados Unidos, habría sido precisamente mantener relaciones sólidas con China para que tuviéramos ahí algún contrapeso en términos de cómo se recurre en los equilibrios internacionales. Pero cuando tú has llegado declaradamente a ser el porrista de Estados Unidos en la región y además cuando Estados Unidos ya se ha cansado de dar señales respecto a que le importa un huevo tu entusiasmo y al mismo tiempo te has desafectado de todo lo que significan los caminos en conjunto que se tenían con China, resulta que estás en el peor de los mundos porque te has dedicado a pelear por el cariño de alguien que parece que no te quiere tanto y que la persona que podía haber sido tu alternativa parece que ya no quiere saber nada contigo. Entonces, claro, ahora sí, y el problema está, y ahí es donde yo tengo el matiz con Macarena, que si hay una explicación para eso, es una explicación más política que estratégica. Tomás. Sí, yo sobre todo me preocupa que cuando un jefe de Estado no tiene como primera prioridad oficiar las relaciones internacionales de Chile en sus viajes, etcétera, eso termine diluyendo los intereses soberanos del país que no tienen que ver con la disputa izquierda-derecha. Y han habido señales que son preocupantes en ese sentido. Primero, el viaje al campo de golf de Donald Trump. No a la Casa Blanca, no una visita protocolar representando a todo el Estado, sino al campo de golf de Donald Trump por afinidad ideológica. Segundo, un viaje a Europa en donde hubo una reunión con los presidentes que eran de su afinidad y no más bien solamente visitas de Estado. En circunstancias de que el gobierno anterior, cuando hizo viajes al exterior, la única vez que no fue por motivos de relaciones bilaterales entre ambos estados, tiene que ver con Naciones Unidas. O sea, la única vez que el presidente Boric fue a instancias multilaterales y hizo reuniones, digamos, de agenda paralela, fue en el contexto de la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas y no andar viajando por razones externas a mejorar el comercio del país, mejorar la posición de seguridad del país. Entonces, me parece que... Y eso no es solo el presidente Boric, o sea, los otros presidentes también, Piñera, ¿para qué decir? Entonces son señales un poco equivocadas. También el contexto de que va a ocurrir una cumbre que no es precisamente de estados, sino que es del Club de Madrid la próxima semana, ¿no? Una la mano. Maca, en tu criterio se cayó la candidatura de Michelle Bachelet, ¿no? Yo creo que está compleja la candidatura y si yo fuera parte del equipo de Michelle Bachelet, le sugeriría que es mejor, yo creo, en este momento bajar su candidatura. Creo que no le hace bien a ella es expresidenta de nuestro país 2 veces. Y la verdad es que los votos no están al día de hoy. Le fue en la última votación. Sondeo.
En el último sondeo obtuvo 2 votos, o sea, salió penúltima de 8 personas. Pero ¿será como dice la oposición que esta situación tiene nombre y apellido y que es José Antonio Kast al no entregarle su apoyo? No, yo creo que no se le puede endosar a este gobierno el apoyo o no apoyo a Michelle Bachelet. Acá yo creo que hubo errores anteriores, partiendo por el error del presidente Gabriel Boric cuando hace el anuncio y quiso seguir con la postulación de Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque en esa época estaban los candidatos presidenciales en plena campaña y creo que ahí el primer error en esa época fue no haber convocado a los candidatos presidenciales. Después justificó que, bueno, no sabíamos quién iba a ganar, pero cada uno de esos candidatos presidenciales, alguno de ellos iba a salir electo y obviamente yo creo que cuando son políticas de Estado, como la postulación de Michelle Bachelet, yo creo que hubiese sido bueno que el presidente Gabriel Boric los hubiese citado a cualquiera de ellos. O sea, estaba Evelyn Matei en esa época, Franco Parisi, bueno, y todos los candidatos presidenciales que teníamos, para poder hablar esto como un tema de Estado. Dicho lo anterior, obviamente el gobierno también tiene el legítimo derecho de ver cuál es la candidatura que impulsan o no impulsan. Y bueno, Michelle Bachelet decidió de todas maneras seguir con su postulación adelante con el apoyo de 2 países, Brasil y México. Y entiendo que esta semana, o de hecho hoy creo, llega a México. Hoy viaja a México a ver qué va a pasar con la candidatura de Michelle Bachelet. Yo creo que en las condiciones actuales no creo que su candidatura vaya a avanzar más allá y creo que es más responsable por su reputación que ella baje su candidatura, la verdad. Tomás, pucha, nos queda un minuto y quería preguntarte. Sí. El Frente Amplio está pidiendo desesperadamente armar una coalición, lo están pescando poco. ¿Qué hacemos ahí? No, yo creo que sería bueno tener una coalición en la centro-izquierda e izquierda chilena. En su momento, Rodrigo nos podrá contar, en la Concertación existía una coalición. En el Frente Popular, te falta decir. Con una sede. Su época. Con una sede, con una secretaría, con un orden institucional. Yo creo que eso le hace bien al país, al diálogo democrático. Entonces, es cosa de ponerlo en práctica. No pueden ser solo reuniones de los presidentes los lunes. Tiene que haber una institucionalidad, una sede, un nombre, algo El problema es que los socialistas no tienen muchas ganas para eso, ¿no? No creo que sea así. Yo creo que los problemas de la izquierda chilena no son entre nosotros. Creo que hay que reconocer que es entre nosotros y la sociedad. Tenemos que convocar mejor a las mayorías. Entonces, no hay un problema de desunión, ese no es más profundo el problema, pero para poder solucionarlo primero tenemos que estar ordenados. Fíjate, Aldo, que la gente se dio cuenta antes que nosotros en el Frente Amplio que éramos un solo partido. O sea, la gente no distinguía entre los grupos, las culturas políticas que venían. Era, el Frente Amplio, nos unificamos. Coalición. Bueno, yo creo que la gente hoy día entiende que hay una unidad en el campo de izquierda y centro-izquierda. Eso no es el problema. El problema es que tenemos que ser más convocantes, expresarnos mejor nuestra idea, porque si no seríamos mayoría y no lo somos, perdimos las elecciones y hay que reconstruir, ¿no? Yo creo que así como uno ve que la candidatura de Bachelet a la ONU no está pasando por un buen momento y lo más probable es que se acabe, precisamente porque ya la discusión no es cómo hacer que gane, sino que quién tuvo la culpa de que no vaya a ganar. Entonces uno ya huele que para allá van los tiros. Del mismo modo, yo no veo con mucha esperanza la posibilidad de que se constituya un frente común de todo lo que es la oposición hoy día. El progresismo. Es que yo no creo que la oposición sea progresista, porque si no vamos a tener de nuevo la discusión de qué tan progresista fue el gobierno anterior. Entonces prefiero... Es que las denominaciones, es que por eso, es que vuelvo a lo mismo. La duda que republicano sea republicano. Es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que un problema que estamos teniendo hoy día es que nos estamos construyendo en relación al que está al frente. Y eso lleva a equívocos. Porque todos asumimos que necesariamente porque estás frente a la derecha significa que tus ideas son de izquierda, y no es así. Y no es así, porque mucho de lo que se está sosteniendo hoy día desde la oposición no es precisamente lo que uno definiría como una postura de izquierda. Entonces yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. Hoy día lo que tenemos es un posicionamiento en el gobierno, un posicionamiento en la oposición. Hablemos en esos códigos y una vez que definamos qué significa ser de izquierda, qué significa coincidir en un determinado camino común de largo plazo, quizás ahí tengamos alguna reunión, una reunión de forma más constante respecto a qué es lo que se quiere construir. Pero ni siquiera en la época, ya que me llevas a la nostalgia, ni siquiera en la época que se construye la Concertación bastó la oposición a Pinochet. Fue necesario proyecto alternativo, fue necesario reunión de centros de estudio, fue necesario coincidir en cosas más profundas que más allá que tener un enemigo en común. Claro. Por eso que la Concertación duró lo que duró y significó lo que significó para este país. Pero fue feo el barquillazo que le pegaste a Rodrigo. No, pero ¿No soy está pariente bien, de Bernardo Leighton o no? No, lejano. Pero
claramente. O sea, se A comparte el propósito de apellido. conciliación y esas cosas. ¿Ves? Otro nieto de la concertación en el Frente Amplio. ¿Viste? Bueno, no, a mucha honra. No, yo no me pongo de perfil con eso. Está muy bien. A mucha honra. Porque en discusiones como esta te conviene acercar posiciones, decir sí, bueno. No, claro, a mucha Tenemos honra. algún vínculo con Mira, don Bernardo. Yo lo que a mí me sorprende es que en un momento u otro en este país la derecha se transformó en la principal amiga de la concertación. Eso es una falsificación histórica. O sea, No la podéis derecha poner ese tema cuando ya está sonando la música, Tomás. la derecha trató de destruir Yo estoy muy de acuerdo. la Yo estoy muy de concertación acuerdo. desde el Muy de inicio, cosa de revisar los debates parlamentarios. Hay que pasar a la... Y no nos queda tiempo para discutir O Joaquín Lavín el que lo puso. Macarena Cornejo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Tomás Leighton y Rodrigo Sandoval hicieron esta mañana con nosotros País ADN. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos y gracias también a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión en YouTube. Está Erwin, está Mauro, Pablo, también está Andrea, todos Renzo participando muy activamente de esta discusión. Muchísimas Vamos gracias. con los árboles, Esto fue País ADN, con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.